¿Qué tal? Buenos días. Estamos comenzando este primer programa de Visión 7 Internacional, acá en vivo, 3 de enero. Telma, ¿qué tal? El primero de 2015. El primero de 2015, arrancando un año que ya arranca con varias complicaciones a nivel internacional, una situación con algunas pautas que dan cuenta de que va a ser un año complicado, con perspectivas inclusive para las economías periféricas, atentas también lo que puede ser un nuevo episodio de la crisis financiera de 2008 por las consecuencias monetarias que se esperan de la política justamente monetaria que está aplicando Estados Unidos en estos momentos. El tema del petróleo, la crisis del petróleo, que todavía no está muy claro cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener esto. Y en este marco vamos a estar repasando varios temas que están, muchos de ellos vinculados con esta situación actual. Exactamente, ¿no? También vinculados, me parece, a un mundo que está cambiando, ¿no? Esto vemos siempre, me parece a mí, un poco la declinación de Estados Unidos, que ya está cada vez más aceptada por los analistas, de alguna manera va tomando dimensiones en otras zonas del mundo, como puede ser Rusia, como puede ser China, que van tomando políticas de acuerdo también un poco a estos cambios que se producen en el mundo. Uno de los informes es sobre eso, justamente. Vamos a repasar dos informes que ya fueron emitidos y hemos conocido en este año 2014, pero que están muy vinculados con la cuestión o este panorama actual. Uno tiene que ver justamente con la relación de China y Rusia, un acuerdo monetario, un acuerdo de swap que han hecho en el mes de octubre. Esto también producto de un acuerdo anterior mucho más amplio que habían generado, que esto tiene que ver también con la disputa con Estados Unidos, la disputa por la hegemonía del dólar. Vamos a estar analizando también este tema y a propósito de esta cuestión también hay otro informe que vamos a repasar que tiene que ver con la actualidad del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó con el Fondo Monetario Internacional después de la crisis de 2008? ¿Por qué no pagó costos el Fondo Monetario por esa crisis de la cual fue principal responsable? Pero también vamos a analizar a través de este informe o repasar lo que ya en algún momento analizamos sobre qué quedó después de esa crisis del capitalismo financiero, la famosa burbuja y todo lo que provocó esa crisis. ¿Pagaron los costos quienes la provocaron o por el contrario? Claro, y la imposibilidad de reformular también, de reestructurar el FMI, que es un pedido de los países llamados periféricos. Acordémonos que durante la cumbre del G20 hubo en ese sentido, los países del BRICS hicieron una advertencia bien clara diciendo, bueno, si no el FMI no hay reestructuración, si no se replantea su propio sistema, nos vamos a tomar, más o menos nos vamos a cortar solos, ¿no? También Venezuela, vamos a hablar. Venezuela es el otro tema importante porque, bueno, un economista de los mejores que tenemos y también investigador de CONICET como es Claudio Katz, estuvo hace poco en Venezuela y siempre es interesante ver cómo está funcionando este país, qué sucedió después del 2014 con la crisis que tuvo, si ya están las cosas calmadas, cómo está la cuestión política y sobre todo cómo está la cuestión económica. Y el swap firmado entre Rusia y China es el primer paso para modificar el dominio de los Estados Unidos sobre la economía global. La República Popular China y la Federación Rusa
dieron el 13 de octubre de 2014 un paso más para debilitar el control que Estados Unidos ejerce sobre la economía global a través de la hegemonía del dólar en las transacciones internacionales. La herramienta para lograrlo es, una vez más, un swap o acuerdo de intercambio entre sus respectivas monedas. Un tipo de contrato al que cada vez más países están recurriendo para mejorar su intercambio comercial, a la vez que se aseguran liquidez y autonomía financiera. El acuerdo entre los bancos centrales ruso y chino estará en vigencia por 3 años por un monto de 150.000 millones de yuanes, equivalentes a algo más de 24.000 millones de dólares. Se trata del más importante de los 38 entendimientos firmados entre Rusia y China en áreas claves como energía, tecnología y finanzas. La jugada le permite a Moscú aliviar la presión de las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa sobre sus sectores energético y financiero a raíz de las políticas rusas respecto de Ucrania. El entendimiento entre las dos potencias asiáticas no debe verse únicamente desde el punto de vista económico, sino como un gran movimiento geoestratégico conjunto que beneficia a ambas naciones. Es también la continuidad del acuerdo sellado en mayo de 2014 por el presidente ruso Vladimir Putin y su par chino Xi Jinping para la provisión de gas ruso a China por unos 400.000 millones de dólares, en el marco del cual el gigante estatal ruso Gazprom garantiza a su contraparte china, la Corporación Nacional de Petróleo, un flujo de energía vital para sostener el crecimiento de las empresas chinas. Pero además del fortalecimiento de Rusia frente a la ofensiva estadounidense, el inédito intercambio marca por sobre todo la instalación definitiva del renminbi, tal la denominación oficial de la moneda china, más conocida por su unidad, el yuan, como divisa de intercambio comercial a nivel global. En efecto, a fines de 2013, el renminbi o yuan superó al euro como la moneda de intercambio global más utilizada después del dólar, según un reporte del banco HSBC. La internacionalización de la moneda china es parte de una estrategia sostenida de Beijing para reemplazar el dólar estadounidense como divisa de intercambio bilateral, para lo cual viene firmando acuerdos de swaps con numerosos países, entre ellos Argentina, Bielorrusia, Brasil, Islandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y el Reino Unido, así como con el Banco Central Europeo. Por otro lado, también ha contribuido a esta proyección global del renminbi o yuan la emisión por parte de bancos chinos de bonos externos, nominados en moneda local, sobre todo en la plaza de Hong Kong, lo que abrió un mercado offshore para la divisa china. Así, la presión de Estados Unidos para mantener su hegemonía parece estar dando los resultados opuestos. China y Rusia, que mantuvieron un duro enfrentamiento durante el periodo de la Guerra Fría, conocido como la ruptura sino-soviética, hoy son aliados de conveniencia frente a la principal superpotencia y hasta piensan en términos de desarrollo complementario del área común, comprendida entre el este ruso y el nordeste chino. Estos acuerdos, desde luego, no son los únicos mecanismos de Beijing para desafiar a Estados Unidos. Se suman al BRICS, a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, según sus siglas en inglés, y a la Organización de Cooperación de Shanghái, que nuclea a importantes naciones asiáticas y tiene la seguridad regional entre sus principales metas. Y en la tarea minar la convicción de Washington en la excepcionalidad estadounidense que justifica su intervención económica o militar en cualquier punto del planeta, China tiene en la Rusia de Putin a un socio que comparte objetivos muy similares. Bueno, muy interesante esta aproximación Rusia-China, porque en el caso del informe hablábamos específicamente del tema del intercambio de monedas, pero han hecho un enorme acuerdo energético, dos grandes oleoductos, uno se llama Altai, que va directo de Rusia a China en un sector
más occidental de China, y el otro se llama Power of Siberia, o sea, el poder de Siberia, que va a través de otras naciones, pero también termina en China. Han hecho acuerdos militares, ejercicios militares de gran envergadura importantísimo, venta de armas de Rusia hacia China con tecnología, acuerdos también en temas, como decía, energéticos y militares y financieros. Entonces, la pregunta que uno se hace, yo estaba leyendo un artículo que salió en Página 12 firmado por Boaventura Santos, el analista portugués, que era muy interesante porque lo ponía en la perspectiva de qué le está pasando a Estados Unidos. Es decir, más que una aproximación de Rusia hacia China, la pregunta era, ¿no es Estados Unidos que está empujando a Rusia y a China a juntarse, a aproximarse? Con su política, él habla de un proyecto llamado Proyecto Profecía, que sería contener a China y debilitar a Rusia, ese proyecto, y por lo tanto obliga de alguna manera con el debilitamiento del rublo, con el tema de Ucrania, con armando a todos los vecinos en las fronteras de Rusia, la teoría de Buenaventura Santos de alguna manera está obligando a Rusia a aproximarse a China. Y lo mismo pasaría con China, ¿no? De alguna manera presiente que toda esta militarización que hay en el Océano Pacífico, Australia, Vietnam, Indonesia, está, bueno, ni hablar de Japón, está de alguna manera acercando y obligando a China a una actitud. Entonces, estamos viendo, por esta razón me parece interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Una perspectiva, si se quiere, defensiva por parte de estos países. Sin duda, es defensiva, y la estrategia que está desarrollando China, que yo diría es la otra guerra, la guerra que se está dando contra el dólar, la guerra que ahora tiene otro capítulo en el tema del petróleo. Después le vamos a preguntar a Claudio Katz si el tema del petróleo no puede ser también una respuesta a este tipo de políticas que están desarrollando algunos países, en particular China, contra el dólar, ¿no? Porque son 10 acuerdos que describía el informe, uno de ellos con Rusia, quizá con Rusia por la importancia del socio sea el más igualitario por ahí, ¿no? El más igualitario y el más trascendente, pero los acuerdos con distintos países y hasta con la Unión Europea de intercambio de monedas significa que China está utilizando su poder comercial en el mundo, su predominancia dentro del comercio mundial para decir, bueno, elijo o doy la opción de hacer este comercio con la moneda propia. ¿Por qué vamos a utilizar el dólar con intercambio con países que no tienen el dólar como moneda? Esto que intenta generar un espacio de comercio mundial por fuera del dólar, evidentemente daña la hegemonía como moneda mundial del dólar. Recordemos, el dólar como moneda hegemónica es para Estados Unidos tan importante como el poder bélico que tiene Estados Unidos, es equivalente, ¿no? Estamos hablando de escalas diferentes, pero ¿sabes qué me estaba acordando? Ahora que decís esto, Rulo, cuando, bueno, el intento de Libia, de Gaddafi, de irse por fuera del dólar, el intento de Saddam Hussein de irse por fuera del dólar, digamos, fueron dos intentos que terminaron en una guerra total. Por supuesto, China, estamos hablando también, ya de otra escala, ¿verdad? Pero intentos que también vincularon al dólar con el petróleo, fíjate vos. En varios análisis en las últimas semanas recordaban justamente estos dos hechos por el tema del vínculo y la utilización del petróleo como herramienta imperial, justamente, ¿no? En la guerra económica. Y digo, este intento de China indudablemente molesta a Estados Unidos, es parte del juego estratégico que se está dando en el mundo, que me parece que es lo que está trayendo un momento que es de muchísima inestabilidad en el mundo, justamente por estas movidas y contramovidas que se están dando y que se van a seguir dando seguramente. Se vienen tiempos interesantes. Con lo cual, ningún paso se puede considerar como un paso definitivo. Por supuesto. O un avance definitivo de quien lo realiza, porque inmediatamente encuentra que es contrarrestado por algún paso del rival. Y en este caso me parece que claramente estamos hablando de los
rivales más importantes en este juego estratégico. Estaba acordando, también se ha citado mucho en estos últimos días una frase de Deng Xiaoping que dice esconder nuestras necesidades hasta que sea el tiempo adecuado, ¿no? Y muchos analistas se preguntan si el tiempo adecuado ya no está apareciendo, porque aparece China con toda su potencialidad. Rusia y China son los mayores acreedores de bonos de Estados Unidos, pero según he leído en los últimos tiempos se están vendiéndolos y cambiando hacia el oro, por un lado, y por el otro lado, como veíamos y comentabas vos, Rulo, también esta liquidez china, digamos, ayuda a distintos países que en realidad lo agradecen, porque gran parte de estos países, entre otros, no estaba en el informe, pero también Venezuela recibió 4.000 millones de dólares, Argentina, Rusia, son países que tienen cerrado el acceso al mercado financiero. Entonces hay como un ida y vuelta con un beneficio más, y es lo mismo que pasa China en África. Es que China no te está exigiendo, bueno, ustedes tienen que poner entonces una medida de ajuste, o tienen que hacer la jubilación privada, o tienen que hacer una flexibilización laboral. O sea, no impone condiciones o no impone modelos económicos para prestar ese dinero. No, al contrario, hay un interés de China de aportar a la infraestructura de estos países y participar obviamente de ese negocio, con lo cual pues, es mucho más amigable que las condicionalidades de los ajustes. Seguro, en función de sus propios intereses desde ya. Pero... Hay un dato más que surgía inclusive del informe, estaba mencionado, que no solo se están desprendiendo de bonos de Estados Unidos, sino que China ya está interviniendo en el mercado con bonos en renminbi. Es decir, dándole una alternativa de reserva a otros países en moneda china, digamos, otro dato que en proyección puede llegar a ser muy y otra cosa en proyección importante, que es para ahora, la semana que viene, el 8 y el 9 de enero, se reúne la CELAC, es decir, esta organización americana sin Estados Unidos y sin Canadá, pero con Cuba. Ahora ya casi decir con Cuba estaría de más por todos los cambios que hubo, pero se reúne la CELAC en Beijing, es decir, la CELAC más China, algo que promovió mucho cuando la presidencia pro tempore estaba en manos de Cuba. Ahora está en poder de Costa Rica y justamente se va a hacer el traspaso de la presidencia pro tempore a Ecuador. Por lo tanto, el presidente Rafael Correa está viajando a China y aprovecha para hacer una visita oficial. Bueno, tomamos a Félix, saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz año nuevo, Félix. Igualmente, y saludos para nuestro compañero Pedro Brigger, que hoy no está con nosotros, ya va a festejar seguramente. Y a nuestra audiencia también. Exactamente. Bueno, 2015, este año, recuerden, cumplimos 10 años de Visión 7 Internacional. Ya nuestro productor está preparando mucho material. Impresionante, Francisco Alibroyú está trabajando en eso. Bueno, estamos hasta las 13:30 y como hacemos... queremos agradecer los saludos por este nuevo año a todos los televidentes, a todos los que nos siguen sábado a sábado. Hasta las 13:30, le decíamos, tenemos como siempre la incógnita de la jornada de hoy. Recuerden, 0800-444-1777 y 4535-0709, los teléfonos. Nuestro personaje de hoy, vamos con la incógnita, ya la ponemos en marcha. Este señor nació en Noruega, su padre era un compositor y director de orquesta que pronto le inculcó el amor por la música clásica. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777 y 4535-0709. Primera pausa, mucho material para hoy y le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. El FMI hoy, a pesar de sus repetidos fracasos y de su responsabilidad en la crisis mundial de 2009, el Fondo Monetario Internacional sigue teniendo un rol central en el ordenamiento económico global. Además, Venezuela en un nuevo escenario. Los cambios en la relación de Cuba con Estados Unidos, una economía complicada por la alta inflación y la caída internacional de los precios del petróleo son el horizonte en el que debe funcionar la política de la revolución bolivariana. En el próximo bloque, el análisis del economista e investigador del CONICET, Claudio Katz. Ya volvemos, no se vayan.